Vamos a resolver el ejercicio 633 de la página 287, el cual nos pide conocer la fuerza existente en los elementos HI, HB y BC, el cual nosotros los tenemos marcados de la siguiente manera: HI, HB y HC. Ok, aplicando el método de secciones, nosotros fácilmente podemos tomar esta sección de corte y entonces nos damos cuenta que tenemos dos fracciones: la sección que está del lado izquierdo, la del lado derecho, y cada una de ellas nos deja ver lo siguiente. Por ejemplo, si es la sección del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, inmediatamente nos deja ver que tenemos dos incógnitas que debemos de resolver procedentes del punto de apoyo, del punto de sujeción en A, el cual está empotrado. Si tomamos la sección del lado derecho, ahora sí, entonces también nos damos cuenta que la reacción en el punto E, la reacción de apoyo que genera este patín, nos da una sola incógnita que también tenemos que resolver para la estructura que nosotros estamos proponiendo. Bueno, entonces, en pocas palabras, nosotros lo que tenemos que hacer primero, antes de resolver por secciones la sección que a nosotros nos interesa para conocer cómo es que están trabajando cada uno de los elementos, tenemos que poner primero en equilibrio estático toda la estructura. Muy bien. Entonces, utilizando este mismo diagrama, hacemos lo siguiente, que para el punto A aparecen las reacciones en X y en Y para el punto E aparecen las reacciones en Y. Entonces, resolviendo por suma de fuerzas de momentos con respecto al punto A y lo igualamos a 0, lo tomamos con respecto al punto A porque el momento neutraliza los efectos que pudieran generar las reacciones a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y en el punto A, y nos va a permitir conocer cómo es que está trabajando la reacción en el punto E a lo largo de Y. Entonces, tenemos lo siguiente: menos 20 por 4 menos 20 por 8. Es decir, este 20 corresponde a la fuerza de 20 kilonewtons, el cual tiene un brazo de palanca, de 4. Este otro 20, esta fuerza, tiene un brazo de palanca de 8.
menos 40, que tiene un brazo de palanca de 12, más L, que nos genera un giro en contra de las manecillas del reloj, que tiene una longitud de 16. Recuerden ustedes que estos son negativos porque generan un giro a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Por eso es que son negativos, obedeciendo la convención del giro que nosotros establecimos desde un principio. 1, 2, 3, 4 fuerzas son las que generan un giro. Y entonces, como ya no hay más, porque la fuerza de 30 kilonewtons solamente empuja el punto A, esto es igual con 0. Simplificando todo el sistema, tenemos lo siguiente: menos 720 kilonewton metro más L por 16 metros igual con 0. Despejando, L por 16 metros es igual a 720 kilonewton metro. Simplificando, L es igual a 720 kilonewton metro entre 16 metros. Y esto nos da un total de 45 kilonewtons. Entonces aquí hay 45 kilonewtons. Por suma de fuerzas en Y, igual con 0 con el sentido positivo hacia arriba, entonces vamos a sumar todas las fuerzas en dirección Y, incluyendo la reacción en el punto E que acabamos de encontrar. Entonces, esto es igual a menos 30, menos 20, menos 20. Ahora sí se toma en cuenta el 30 porque está en dirección Y a lo largo del eje Y. Menos 40 más 45 más AY. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual con 0. Simplificando, tenemos menos 65 kilonewtons más AY igual con 0, y AY es igual a 65 kilonewtons. Por suma de fuerzas en Y, lo podemos poner aquí de manera inmediata. Por suma de fuerzas en X, igual con 0, para terminar de poner en equilibrio estático el sistema, nos damos cuenta que la reacción a lo largo del eje X para el punto A, pues es igual con 0. Entonces, esta reacción no existe. Y entonces, AY es igual a 65 kilonewtons. Muy bien. Entonces, en esta sección, como ya tenemos resuelto el sistema y ya tenemos definido cómo vamos a hacer el corte de la sección, entonces para nosotros es fácil
utilizar esta sección, la sección del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene menos fuerzas involucradas, tiene menores longitudes involucradas, ¿sí? Y eso nos va a facilitar el trabajo. Entonces, se pueden utilizar cualquiera de las dos secciones, tanto la de la derecha como de la izquierda. Yo seleccioné la del lado izquierdo por tener una mayor simplificación, ¿sí? Se ve más sencilla de resolver. Y entonces ya una vez que hemos definido la sección que vamos a utilizar, entonces las fuerzas presentes en los elementos que nosotros deseamos conocer, las vamos a establecer todas a tensión, en donde tenemos FBC, FBH y FHI. Entonces, para resolver el primer punto, igual es más sencillo realizar suma de momentos con respecto al punto B, porque nos neutraliza el efecto, tomando de pivoteo el punto B, nos neutraliza los efectos generados por las fuerzas BC y BH y nos va a permitir conocer FHI. En este método hay que buscar simplificar cómo encontrar las fuerzas. Por eso es que tenemos tres ecuaciones, en donde la ecuación que más nos permite conocer una fuerza de manera inmediata, pues es suma de momentos. Entonces aquí tenemos lo siguiente: suma de momentos con respecto al punto B con el sentido positivo en contra de las manecillas del reloj, nos queda de la siguiente manera. La fuerza de 65 kilonewtons por el brazo de palanca de 4, en este caso nos genera un giro negativo. Después la fuerza de 30 kilonewtons que nos genera un giro en contra de las manecillas del reloj es positivo y nos genera un brazo de palanca de 4. La fuerza de 20 kilonewtons solamente genera empuje, entonces no genera momento, pero quien sí genera momento es FH. Entonces este lo genera a favor de las manecillas del reloj, menos FHI por el brazo de palanca de 4 metros. Y esto es igual con 0. Simplificando, tenemos lo siguiente: menos 260 kilonewton metro más 120 kilonewton metro menos 4 metros FHI igual con 0. Simplificando, nos queda menos 140 kilonewton metro menos 4 metros FHI igual con 0. Despejando, menos 4 metros FHI igual con 140 kilonewton metro. Y entonces, despejando, tenemos FHI igual a
140 kilonewton metro entre menos 4 metros. Metro sobre metro se elimina, nos queda negativo, el resultado es menos 35 kilonewtons. Eso quiere decir que esta fuerza que nosotros estamos proponiendo, atención, va en el sentido contrario a compresión. Entonces, vamos a ponerlo aquí, FHI es igual a 35 kilonewtons a compresión. En un principio nosotros lo propusimos a tensión, los datos nos dijeron a través del signo negativo que no es en el sentido propuesto, sino que es al revés, es a compresión, y entonces corregimos el valor. Si nos hubiera salido positivo, entonces solamente confirmamos el sentido que nosotros estamos utilizando. Ahora, por suma de fuerzas en Y igual con 0, con el sentido positivo hacia arriba, ¿sí? Recuerden ustedes que aquí tenemos una relación triangular que es 4, 4, 4 raíz de 2. ¿Sí? Y entonces tenemos lo siguiente. Sumamos todas las fuerzas en dirección Y, menos 30, menos 20, más 65, y en este caso esta fuerza nos genera una componente dirigida hacia arriba. Esta fuerza de tensión nos genera una componente dirigida hacia arriba. ¿Sí? Y tenemos lo siguiente. Más FBH por 4 sobre 4 raíz de 2 igual con 0. Simplificando, y reduciendo, entonces tenemos FPH igual 15 entre 0.707 negativo y esto es igual a menos 21.21 kilonewtons. El signo negativo nos indica que este elemento no va a tensión, sino que va a compresión. Entonces, FBH es igual a 21.21 kilonewtons a compresión. Finalmente, calculamos la fuerza en BC, la cual nosotros podemos calcularla por suma de fuerzas en X con el sentido positivo hacia la derecha y el cual es igual con 0. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya sabemos que HI es a compresión y es
menos 35 kilonewtons. FBH genera una componente hacia la derecha que es menos 21.21 kilonewtons por 4 entre 4 raíz de 2 más FBC, porque son todas las fuerzas presentes a lo largo del eje X, igual con 0. Entonces, esto es igual a menos 35 kilonewtons menos 15 kilonewtons más FBC igual con 0. Simplificando, menos 50 kilonewtons más FBC igual con 0. Y despejando, FBC igual con 50 kilonewtons. El hecho de que nos haya dado un valor positivo quiere decir que efectivamente BC sí está a tensión. Entonces, pues hemos terminado de calcular los elementos que nos está solicitando el problema. Como ustedes pueden ver, en ocasiones tendremos que poner en equilibrio estático la estructura, en ocasiones no. Todo depende de la sección que nosotros seleccionemos. Muchas veces tenemos que analizar un poco cómo es que se están presentando los elementos, los cuales hay que buscar la fuerza, cómo actúa sobre ellos, y entonces vamos a decidir qué ecuaciones utilizar primero, si suma de momentos o suma de fuerzas en X o en Y.